Conectar dos metales tiene el poder de repeler a todos los insectos. Este es el secreto de la batería de tierra. En 1747, dentro de un laboratorio de piedra en París, un físico llamado Abbé Nollet notó algo que no podía explicar. Tenía dos macetas idénticas con tierra, una al lado de la otra. Mismas semillas, misma luz solar, misma temperatura. La única diferencia era que una maceta estaba conectada a una fuente de electricidad. Las semillas electrificadas brotaron días antes que las demás, pero esa no fue la parte extraña. Lo extraño fueron los insectos. Pequeñas moscas pululaban alrededor de la maceta normal, pero se negaban a acercarse a la electrificada. Merodeaban en el borde y luego se daban la vuelta como si chocaran contra un muro que no estaba allí. Nollet lo anotó y lo publicó. Y luego, durante 270 años, nadie le dio seguimiento. Hoy, nosotros vamos a hacerlo. Lo que estáis a punto de escuchar es una historia que se extiende desde el París del siglo XVIII hasta las trincheras de la Primera Guerra Mundial, pasando por un laboratorio alemán revisado por expertos en 2015. Por el camino, conoceréis un dispositivo que cuesta menos de $5, funciona solo con tierra húmeda y puede ser uno de los repelentes naturales de insectos más eficaces jamás documentados. Parte de esto es ciencia probada y publicada. Otra parte es un misterio histórico que el sistema científico nunca se ha molestado en explicar. Os diré exactamente qué es cada cosa. Abramos la bóveda. Regresemos a aquel laboratorio de París y miremos más de cerca lo que ocurrió realmente. Corre el año 1747. Europa está bajo el influjo de lo que los historiadores llaman la era de la electricidad. Benjamin Franklin está a punto de volar su famosa cometa a través del Atlántico. Los científicos franceses compiten por comprender esta fuerza invisible capaz de erizar el cabello, provocar incendios y, según creen algunos, animar la vida misma. El abbé Jean-Antoine Nollet estaba en el centro de todo aquello. No era un investigador cualquiera. Era el físico personal del rey Luis XV de Francia. Cuando el rey quería ver una demostración de electricidad, era Nollet quien lo complacía, llegando una vez a enviar una descarga eléctrica a través de una cadena de 200 monjes solo para ver si la electricidad podía viajar por los cuerpos humanos. Podía, pero la verdadera pasión de Nollet era más silenciosa. Quería saber, ¿afecta la electricidad al crecimiento de las cosas? Así que preparó un experimento sencillo y elegante. 2 vasijas de peltre, tierra idéntica, cantidades iguales de semillas de mostaza, la misma habitación, la misma luz, la misma agua. La única variable, una vasija recibía corriente eléctrica durante 10 horas al día. A los 3 días, los resultados eran innegables. Las semillas electrificadas ya habían brotado de la tierra. Las semillas de control ni siquiera habían roto sus cáscaras. Nollet documentó todo y publicó sus hallazgos en 1749, concluyendo que la electricidad aceleraba la evaporación en el suelo y el movimiento ascendente de la savia a través del tejido vegetal. Pero enterrada en sus notas, casi como una observación secundaria, estaba aquella otra anotación, la de los insectos. Observó que pequeñas moscas se congregaban libremente alrededor de la vasija sin carga, pero la maceta electrificada se encontraba en lo que él describió como una zona de aislamiento. Los insectos simplemente no se acercaban. Ahora bien, lo que hace que esto sea notable es que Nollet era un científico meticuloso. No exageraba. No teorizaba sobre por qué los insectos evitaban la electricidad. Simplemente registraba lo que veía. Y lo que veía era una frontera invisible que los insectos no cruzaban. El mundo científico leyó su artículo, elogió su trabajo sobre el crecimiento de las plantas e ignoró por completo la observación sobre los insectos. Durante casi un siglo, acumuló polvo. Pero la idea no murió. Pasó a la clandestinidad, literal y figuradamente.
hasta que resurgió a principios de los años 20 de la mano de un ingeniero francés llamado Justin Christoflo. Christoflo estaba frustrado. Veía cómo la agricultura francesa dependía cada vez más de los fertilizantes químicos sintéticos, productos caros que degradaban el suelo con el tiempo y no hacían nada para atajar la constante plaga de insectos que devoraban las cosechas. Había leído la antigua literatura sobre electrocultura. Conocía a Nollet, conocía a Bain, y creía que la propia Tierra y la atmósfera sobre ella estaban saturadas de energía eléctrica y magnética que los agricultores simplemente habían dejado de utilizar. Así que construyó algo que debió parecerles una locura a sus vecinos. Imaginad un poste de madera de 25 pies plantado en medio de un campo de cultivo. En la parte superior, intrincadas espirales de alambre de cobre y zinc se elevan hacia el cielo como una extraña flor metálica. Bajo tierra, más cables se despliegan en el suelo húmedo. Toda la estructura está cuidadosamente alineada de sur a norte, siguiendo el eje del campo magnético terrestre. Los llamó antenas electromagnéticas terrocelestiales. El nombre suena teatral, pero la ingeniería era deliberada. La estructura sobre el suelo estaba diseñada para capturar la carga eléctrica atmosférica, la misma carga estática que se acumula antes de una tormenta. Los cables enterrados aprovechaban lo que los geólogos llaman corrientes telúricas, los flujos eléctricos naturales que se mueven continuamente por la corteza terrestre. Afirmaba que estas energías combinadas crearían un flujo continuo a través del suelo, estimulando el crecimiento de las plantas y ahuyentando a las plagas. Y según los resultados documentados de Christoflo, eso fue exactamente lo que ocurrió. Sus cultivos de avena crecieron más de 7 pies de altura sin fertilizante artificial. Sus vides, anteriormente asoladas por la devastadora plaga de la filoxera que había destruido viñedos en toda Europa, se recuperaron por completo y produjeron abundantes cosechas de fruta dulce. Lo más significativo para nuestra historia es que afirmó que el campo eléctrico eliminaba por completo las plagas de insectos, sin químicos, sin aerosoles. Su teoría era que las vibraciones eléctricas en el suelo alteraban los sistemas sensoriales de los insectos parásitos, haciendo que el entorno fuera insoportable para ellos, mientras que no tenía efectos negativos en las plantas, los microbios del suelo o las lombrices. Aquello no fue un experimento marginal. Christoflo patentó sus dispositivos y vendió más de 150.000 unidades en toda Europa. Granjas enteras operaban libres de plagas utilizando nada más que cobre, zinc y tierra húmeda. Así que aquí está la pregunta que debería quitaros el sueño. Si 150.000 agricultores compraron estos dispositivos en la década de 1920, ¿por qué nunca habéis oído hablar de ellos? Para responder a esa pregunta, tenemos que seguir el rastro del dinero, y el camino conduce directamente a través de 2 guerras mundiales. En 1912, una conferencia internacional revisó las pruebas acumuladas sobre la electrocultura. El consenso era claro, funcionaba. La ciencia era real. Se hablaba de una adopción a gran escala. Entonces, en 1914, la Primera Guerra Mundial arrasó el corazón de las tierras agrícolas europeas. Millones de hombres dejaron sus campos por las trincheras. La infraestructura de la agricultura, incluidas las redes de dispositivos de electrocultura, fue destruida físicamente. Pero ocurrió algo más durante la guerra que cambiaría la agricultura para siempre. Las fábricas que manufacturaban explosivos para el campo de batalla, las plantas que producían nitrato de amonio, gas cloro y compuestos de fósforo, se encontraron de repente sin mercado cuando cesaron los combates. Tenían una capacidad industrial masiva, poseían enormes reservas de productos químicos y necesitaban clientes. La solución fue elegante y cínica: reutilizar los químicos de la guerra como químicos para el campo.
El nitrato de amonio, base de los explosivos de gran potencia, se convirtió en fertilizante nitrogenado. Los agentes nerviosos organofosforados se reformularon como insecticidas. La industria química no solo entró en la agricultura, la consumió. Para cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la transformación era completa. En 1946, el ejército de los Estados Unidos desarrolló el DEET, diseñado originalmente como un repelente químico para la guerra en la selva. En una década, se vendía en todas las farmacias de Estados Unidos. Pensad en esa transición por un momento. Una tecnología nacida en el campo de batalla, formulada para proteger a los soldados en condiciones extremas de combate, fue empaquetada y comercializada para las familias en las barbacoas de jardín. Y la batería de tierra, el dispositivo que costaba unos céntimos, funcionaba con tierra y no podía patentarse. Simplemente se olvidó. No se refutó, no se desacreditó, simplemente quedó irrelevante ante una nueva realidad económica. Permitidme ponerle cifras a esto. Hoy en día, la industria mundial de repelentes de insectos genera unos 5.570 millones de dólares al año. El modelo de negocio depende totalmente de la compra recurrente. Compras un bote de repelente, dura unas horas. Los bichos vuelven. Compras otro bote. Ahora considerad la batería de tierra. Unos pocos dólares en alambre de cobre y zinc enterrados en el suelo una sola vez, recargados por la lluvia, sin recambios, sin suscripciones, sin lealtad a la marca. Un periodista de la época lo expresó perfectamente, aunque nadie escuchaba. No abandonaron la batería de tierra porque no funcionara. La enterraron porque funcionaba demasiado bien. Costaba demasiado poco y duraba demasiado tiempo. No solo repelía insectos, repelía beneficios. Ahora tengo que ser sincero con vosotros, porque es aquí donde nuestra investigación da un giro moderno. Todo lo que os he contado hasta ahora sobre las baterías de tierra que repelen insectos adultos voladores proviene de relatos históricos. Están bien documentados, son consistentes a través de múltiples fuentes independientes y 170 años de observación, pero no han sido probados bajo condiciones modernas de laboratorio controladas. No se ha publicado ningún ensayo controlado aleatorio, revisado por expertos sobre baterías de tierra galvánicas como repelentes de insectos voladores. ¿Por qué no? Esa es una pregunta importante, y volveremos a ella. Pero he aquí lo que sí ha sido probado por la ciencia moderna, y es igual de notable. Hablemos de los mosquitos. Los mosquitos matan a más seres humanos que cualquier otra criatura en la Tierra. Ni leones, ni tiburones, ni serpientes. Los mosquitos, a través de la malaria, el dengue, el Zika y una docena de enfermedades más, son responsables de unas 700.000 muertes cada año. Y durante décadas, nuestra estrategia principal ha sido verter químicos sintéticos en las fuentes de agua donde se crían. En 2015, un equipo liderado por el Dr. Norbert Becker en la Asociación Alemana de Control de Mosquitos, en Heidelberg, publicó un estudio en la revista científica Parasites and Vectors, que cambió la ecuación. Cogieron recipientes de plástico sencillos llenos de agua y larvas de mosquito, el mismo tipo de agua estancada donde se crían los vectores del dengue y el Zika en ciudades de todo el mundo. Luego introdujeron diferentes formas de cobre metálico, monedas ordinarias de euro, tuberías de cobre y un fino spray de cobre metálico. Los resultados fueron devastadores para los mosquitos. A concentraciones inferiores a 500 partes por 1.000 millones de cobre disuelto, cada una de las larvas de mosquito murió. Todas las especies que probaron. Mortalidad del 100%. Cuando rociaron el interior de un recipiente con solo 2 gramos de cobre metálico, este mató a cada larva recién nacida durante un periodo de hasta 3 meses seguidos. El mecanismo se comprende bien. Cuando el cobre interactúa con el agua, libera lentamente iones de cobre.
Estos iones se acumulan dentro de las larvas y destruyen sistemáticamente la microbiota intestinal, las bacterias esenciales que las larvas necesitan para digerir los alimentos y desarrollarse. Sin estas bacterias, las larvas no pueden crecer, mueren. Y aquí está la parte que hace que esto sea prácticamente milagroso para el uso humano. La concentración de cobre, que logra una mortalidad del 100% de los mosquitos, 500 partes por 1.000 millones, es 4 veces inferior al límite de seguridad de la Organización Mundial de la Salud para el agua potable, que es de 2 partes por millón. El agua que aniquila a todas las larvas de mosquito es literalmente más segura de beber que el agua del grifo. Hay más. Investigaciones biológicas recientes han identificado que insectos como los mosquitos poseen neuronas sensoriales especializadas que son altamente sensibles a los iones de cobre y zinc en su entorno. Si una zona está saturada con estos iones metálicos mediante una lenta corrosión galvánica en suelo húmedo o mediante la disolución de cobre en agua estancada, el área se vuelve químicamente repulsiva para ellos. Detectan el peligro y se van. Esto no es ciencia alternativa. Esto es entomología publicada, replicada y convencional. Ahora conectad los puntos. Una batería de tierra libera lentamente iones de cobre y zinc en el suelo húmedo a través de la corrosión galvánica. Eso es electroquímica básica. Está demostrado que los insectos son repelidos por los iones de cobre y zinc. Eso es entomología básica. Los relatos históricos describen exactamente este efecto. Insectos que evitan áreas donde hay cobre y zinc enterrados en suelo húmedo. Ninguna pieza individual de esto es controvertida. Lo único que falta es el estudio controlado único que lo vincule todo. ¿Y quién va a financiar ese estudio? No se pueden patentar dos metales en la Tierra. No se puede poner marca a la Tierra. La ausencia de investigación corporativa no es prueba de que un método falle. Es prueba de que nadie puede beneficiarse de demostrar que funciona. Así es como podéis probarlo vosotros mismos. Lo que vais a construir es una celda galvánica básica. Dos metales diferentes actúan como electrodos. La tierra húmeda entre ellos actúa como electrolito. Cuando la humedad conecta los metales, los electrones fluyen desde el zinc, más reactivo, hacia el cobre, y los iones se dispersan lentamente en el suelo circundante. Esta es la misma química que alimenta cada batería que habéis usado, solo que extendida sobre un trozo de terreno en lugar de estar sellada en un cilindro. Aquí tenéis el plan. Necesitáis 3 cosas de cualquier ferretería. Primero, cable de cobre desnudo, de calibre 14. Debe ser metal desnudo, sin aislante, que haga contacto directo con el entorno. Segundo, cable de acero galvanizado, también de calibre 14. El acero galvanizado está recubierto de zinc, que es vuestro ánodo reactivo. Tercero, una estaca de madera o vara de bambú de aproximadamente 3 pies de largo. Coged unos 3 pies de cable de cobre y enrolladlo en una espiral suelta alrededor de la parte inferior de la estaca. Luego, coged 3 pies del cable de zinc galvanizado y enrolladlo alrededor de la misma estaca de la misma manera. Ambos metales deben tocar el suelo cuando se clave la estaca, pero los cables de cobre y zinc no deben tocarse directamente entre sí por encima del suelo. Clavad la estaca en la tierra de modo que al menos entre 6 y 12 pulgadas queden enterradas. Y aquí está el requisito más crítico. El suelo debe estar húmedo. La humedad lo es todo. Es el electrolito que permite que fluyan los iones. Si trabajáis con tierra seca, verted un cubo de agua alrededor de la base para activar el sistema. Para un campamento, fabricad 3 estacas y colocadlas en un triángulo amplio. Una cerca de vuestra tienda, una cerca de vuestra zona de cocina y otra cerca del fuego. 3 estacas en triángulo pueden cubrir unos 225 pies cuadrados. Y para el agua estancada,
Charcos, barriles de lluvia, bebederos para pájaros, cualquier lugar donde se críen mosquitos, simplemente dejad caer una bobina de cable de cobre desnudo directamente en el agua y dejadla allí. Basándose en la investigación de Heidelberg, solo esto debería lograr una mortalidad de larvas de mosquito casi total sin introducir ni un solo químico tóxico en vuestro ecosistema. Coste total: menos de $5. Sin baterías, sin recambios. La lluvia recarga el sistema de forma natural. Un campista en Ontario, que probó esta configuración en triángulo, informó de que los mosquitos, que habían sido implacables la noche anterior, dejaron de acercarse a su campamento por completo. Los describió merodeando a unos 15 pies de distancia, como si rebotaran contra una barrera que no podía ver. ¿Es eso un estudio científico controlado? No. Es consistente con 270 años de observaciones independientes de Knowlett, Bain, Forster y Christofflo. Absolutamente. La única forma de saberlo con seguridad es probarlo vosotros mismos. Permitidme cerrar el círculo. En 1749, el ave Knowlett observó cómo los insectos huían de la tierra electrificada en un laboratorio de París. En 1841, Alexander Bain alimentó un reloj con tierra y notó que las moscas habían desaparecido. En 1845, Robert Forster documentó campos libres de plagas en sus tierras agrícolas escocesas. En la década de 1920, Justin Christofflo vendió 150.000 dispositivos a agricultores europeos que juraban que funcionaban. Luego vinieron las guerras. Luego vino la industria química, y un cuarto de milenio de observaciones silenciosas y cuidadosas fue reemplazado por el silbido de un bote de aerosol. El sistema científico convencional os dirá que se necesita más investigación. Tienen razón, se necesita. Pero durante 270 años nadie la ha financiado porque no se pueden monetizar dos metales en el barro. Mientras tanto, el cobre sigue conduciendo, el zinc sigue reaccionando. Cada parche de tierra húmeda en este planeta es una batería esperando a ser activada. La ciencia de los iones de cobre matando larvas de mosquito no es una teoría. Es un hecho publicado y probado. Y el registro histórico de campos galvánicos repeliendo insectos es demasiado consistente, demasiado extendido, y está demasiado bien documentado como para ser una coincidencia. Cambiamos esta relación elegante y natural entre el cobre, el zinc, el agua y la tierra por un bote de spray lleno de un químico que fue diseñado originalmente para la guerra en la selva. No porque el viejo método fallara, sino porque el nuevo era rentable. Este fin de semana, gastad $5. Comprad el cable, enterrad los metales, añadid agua y grabad lo que sucede. Publicadlo con el hashtag Sharramans Earth Battery Test. Si suficientes de nosotros hacemos esto, si suficientes de nosotros generamos la evidencia que ninguna corporación financiará jamás, no necesitaremos esperar el permiso del sistema. Tendremos los datos nosotros mismos. Los mayores secretos de la historia suelen estar enterrados justo bajo nuestros pies. Mantened la curiosidad. Si esta historia ha cambiado vuestra forma de ver el suelo que pisáis, por favor, suscribíos y dadle a me gusta al canal. Estamos desenterrando la historia que intentaron sepultar y recuperando el conocimiento que estaba destinado al olvido. Cultivemos juntos un futuro mejor. El próximo tesoro oculto de la ciencia será revelado pronto.